Siempre sigo hablando de la familia y voy a hablar de los matrimonios, pero he estado dedicando un segmento para los jóvenes. He estado hablando del noviazgo, así como unas cápsulas allí para el noviazgo. Pero hoy voy a tocar un sector que nunca se toca. Hablamos del noviazgo, hablamos de matrimonio, hablamos de familia como un todo, pero raras veces hablamos de un sector que existe en nuestras congregaciones y son aquellos jóvenes que han determinado la soltería como un estado, no como una condición. Porque alguien se puede encontrar en este momento soltero o una jovencita soltera en condición de soltero, pero su mente y su corazón están pensando a futuro casarse. Pero tenemos un sector que lo han tomado como una decisión. ¿Y por qué uso esa palabra? Así como alguien toma la decisión de entablar un noviazgo, fíjense hermanos que la soltería también es una decisión. Y cuando es una decisión voluntaria, sucede lo siguiente. Mire, cuando la soltería es una decisión voluntaria, la persona lo disfruta. Y vamos a ver qué dice la palabra en base a estas personas que han tomado esta decisión. Y se tiene que respetar. Porque si usted desconoce este sector, entonces usted hostiga a esa persona y le dice, hermano, ¿y cuándo usted se va a casar? Y si la persona ya tomó la decisión de convertir su soltería en un estado, no podemos hacer nada. Eso va a crear incomodidad en la vida de esa persona. Y ese sector existe en todas las congregaciones. De tal manera que Pablo lo enseña de la siguiente, así nos dice, Primera de Corintios capítulo 7, en el verso 7, dice Pablo, dirigiéndose a ese sector, dice el versículo 7, yo prefiero que tanto los solteros como las viudas se queden sin casarse, pero a cada uno Dios le ha dado capacidades distintas. Unos hacen esto y otros aquello. Pero si no pueden dominar sus deseos sexuales, es mejor que se casen. Como dice el dicho, vale más casarse que quemarse. Así dice el lenguaje actualizado. ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué sector se está refiriendo Pablo? A ese sector que han convertido su soltería como un estado. Y mire, y Pablo lo disfruta. No solo lo disfruta, sino que incita a otras personas a quedarse solteros. En este caso, viene acompañado de un don para servir. Entonces, hermanos, nunca pasemos por alto ese sector y manejémoslo en nuestras congregaciones. A mí me ha tocado estar enfrente en esto de servir al Señor y siempre existe este sector de personas que convirtieron su soltería como un estado. Entonces, ¿qué otro punto? En Hechos, en el capítulo 21, la Biblia nos sigue arrojando luz referente a esta temática. Mire, lea por favor conmigo Hechos en su capítulo 21, verso 8 y verso 9. Dice la palabra del Señor. Al día siguiente fuimos por la tierra hasta la ciudad de Cesarea. Ahí nos quedamos con Felipe, quien anunciaba las buenas noticias y era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles. Felipe tenía 4 hijas. Vamos a ver cómo estaban las 4 hijas de Felipe. Bueno, en esta versión dice 4 hijas solteras. Dice dice que cuando llegaron a esa región se encontró con las hijas de Felipe y estaban solteras, dice mi versión y lenguaje actualizado. Dice que eran profetisas. Mire, cuando es un estado va acompañado de ¿qué? De un don. Están profetizando. Y vamos a ver, si hay padres de familia aquí que tienen una hija que de pronto tiene ese don de continencia o un hijo con esa determinación. Felipe no solo tenía una hija, Felipe no solo tenía un hijo, dice que tenía 4 hijas. Se imagina, 4 hijas solteras en su casa.
Y ellas habían determinado, ¿para qué? Para profetizar. Entonces, cuando es una decisión, se disfruta y lleva un propósito. Es para servir. Sigue arrojando luz la palabra del Señor referente a este tema. Ahora, la soltería circunstancial o involuntaria, cuando no va acompañada de ese don, es frustrante. Sufre la persona. Y vamos a estar hablando rápidamente las causas de esa soltería. Mire, Jueces capítulo 11, verso 34, encontramos el caso de Jefté. Este hombre determinó que hizo un voto con Dios. Y la mayoría de los teólogos enseñan que lo que sacrificó de su hija fue su virginidad, que ellas iban a quedarse virgen. Y dice que la muchacha, cuando salió de su casa y era ella la elegida para cumplir ese voto, pues era su única hija. Dice que ella solo le dijo: Padre, permíteme que vaya a llorar mi virginidad, que vaya por un tiempo a sufrir porque voy a morir virgen. En este caso, ella no tenía el don. Entonces se sufre cuando la soltería es involuntaria y es circunstancial. Decimos circunstancial porque depende de por X circunstancias que voy a mencionar rápidamente, se sufre. Entonces tenemos luz hasta este momento. Si en este sector que tenemos en nuestras iglesias, personas que tienen ese don, debemos de saber interpretar y respetar cuando es una decisión y acompañada de un don. Usted no le puede estar diciendo a esas personas: cásese, mira hermana, usted se va a quedar para forrar Biblias. No. Y si la persona, es que nosotros los cristianos decimos para forrar Biblia, ¿va? Ya en otro lado se dice, ¿cómo se dice? Para vestir santo, ¿va? Pero nosotros decimos para forrar Biblia. Entonces no se puede, ¿verdad? Usted no puede hostigar. Usted debe interpretar si es a manera de dígalo, como un estado, como un don, y va acompañado para servir. Estoy repitiendo. Y cuando es involuntaria, se sufre. Tenemos que saber bregar con ese sector de nuestra congregación. Ahora, me voy a referir en este momento a aquellos jóvenes que se encuentran en la soltería circunstancial. O sea, que no tienen ese don, sino que por una u otra circunstancia están solteros. ¿Cuáles pueden ser esas razones? Vamos a ver jóvenes que se encuentran en la soltería circunstancial, no como un estado. Puede ser porque el joven o la jovencita son tímidos. Entonces necesita que le echemos una mano. Si es por timidez, necesita que le echemos una mano. La jovencita que entiende eso, que el joven está en la edad correcta para entablar un noviazgo y es tímido, entonces la joven tendrá que echarle una mano y el joven tendrá que dejarse de ayudar, que cuando le echan la mano. Se cuenta la historia de una joven que quiso ayudarle a un joven. Ya los dos eran espirituales, tenían madurez académica, tenían madurez emocional, espiritual, estaban realizados los jóvenes. Entonces ella dijo: este hombre de Dios, ya ambos tenemos 25 años y sí podemos fomentar una relación, entonces le voy a echar una ayudadita, dijo. Al salir del culto, la hermana alzó la mirada al cielo y dijo la jovencita, dijo, a la par del joven, dijo la jovencita: qué linda está la luna. ¿Qué estaba haciendo ella? Le estaba dando el material para que él, ¿qué le hubiera dicho usted? Vamos a ver un joven soltero aquí, ¿qué le hubiera dicho usted? Pero no se compara a usted. Un ejemplo, ¿verdad? Pero dicen que el joven no entendió el mensaje y le dijo: sí, le dijo, como para ir a cortar zacate. No le entendió el código, ¿verdad? Entonces, esa se llama timidez, por timidez. Usted los aparta y le vamos a ayudar a ellos. Como pastores tenemos que ayudarles. Otra razón, fíjese que jóvenes que están solteros o personas que fueron casados. Una hermana fue casada y fracasó. No quiero usar esa palabra. No funcionó su relación matrimonial por una u otra razón. Y ella determinó quedarse soltera. Él determinó quedarse soltero. Y ahí entra el grupo de los jóvenes, no precisamente que fueron casados. Entonces quedaron con un trauma. Vamos a ver jóvenes que entablaron un noviazgo y esa persona les falló, quedó traumado y dice:
yo no vuelvo a tener un noviazgo. Mire que esa jovencita me rompió el corazón. Es por un trauma. Entonces esa persona debe entender que tenemos el Dios de las oportunidades. Son esas personas que van diciendo por el mundo, todos los hombres son iguales. No, no. En el Centro Mundial Evangelio hay hombres diferentes porque son hijos de Dios. Hay jovencitas diferentes porque son hijas de Dios. Así es que no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales por un trauma. Lo voy a decir rápidamente. Número 3, personas que sufren de una baja autoestima. Esa es otra razón de la soltería. Tiene una baja autoestima. Se dice que autoestima es la imagen mental que cada persona tiene de sí mismo. Puede ser una autoestima elevada o una baja autoestima. Pero el término autoconcepto va más allá. Autoconcepto es lo que la persona determina que es. Y si la persona dice, no, yo no tengo virtudes, ¿quién se va a fijar en mí? Una autoestima dañada. Y su servidor tiene autoridad para predicarles de la autoestima. De lo que es tener una autoestima que le dañen su autoestima. De tal manera que cuando, por muchas razones, en alguna etapa de mi vida, sentí que tenía una autoestima, muy baja autoestima, una autoestima dañada. Entonces pasaron los años y allí cerca de nuestra casa vivía la hija del presidente de la colonia. Y entonces, para mí era como una estrella, difícil de alcanzar. Pasaron los años y ella tenía su novio. Entonces, yo ya tenía valor y le dije, siempre te quise hablarle. Yo siempre estuve esperando, me dijo, si no me hablaste porque no quisiste. Pero es un problema de autoestima. Y esos jóvenes los tenemos en nuestras congregaciones. Y le decimos a esos jóvenes, el concepto que le vende la sociedad es erróneo, equivocado. Porque el concepto que tiene la sociedad es que una persona se define por la marca de ropa que usa, por su apariencia física. Y un ser humano no se define por la marca de ropa que usa o por su apariencia física. Más nosotros estamos definidos porque valemos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nuestra autoestima tiene que estar, hermano, elevada. Entonces lo voy diciendo rápidamente porque este sería un tema aparte. Por ejemplo, jóvenes solteros y jovencitas solteras porque se han formado un personaje idealizado. ¿Qué significa eso? La jovencita está buscando, bueno, comentamos con el hermano Víctor, ahora con las redes sociales es peligroso contar ciertas historias porque la persona puede estarlo viendo. Bueno, voy a correr ese riesgo. Una joven de nuestra congregación hace unos 30 años atrás, ella decía, yo ando buscando un hombre que cumpla las 3 C, que me dé casa, comida y carro. Y ella era una jovencita. ¿Y qué joven va a cumplir todos esos requisitos? Lo venimos a alcanzar cuando somos adultos. Dijo, y ahí nadie. Entonces, la joven bonita, ¿verdad? Entonces yo me escaneaba y yo decía, aplazado. Estoy aplazado. No tengo ni casa, ni carro. Y puedo darle comida, pero no cumplía. Ella quería con las 3 C. Han pasado los años y ella sigue soltera. Es un personaje idealizado. Dice la jovencita, estoy buscando un joven con la apariencia de Brad Pitt, ojos de color. Ese es un personaje idealizado. O el joven que dice, quiero una jovencita con la fisonomía de Julia Roberts. Y si el Señor se la puede dar, claro que sí, pero no tenga personajes idealizados. Viva con sus pies sobre la tierra, porque si no aterriza va a permanecer. Dice, quiero un joven totalmente intelectual, perfecto en su mundo espiritual, perfecto en su mundo emocional. No existe. Solo hay un lugar que se lo pueden dar, que se lo manden empaquetado del cielo,
pero aquí en la tierra no existe. Entonces usted tiene que estar consciente que los personajes idealizados no existen. Rápidamente les digo otro punto. Por ejemplo, estigmas sociales. ¿Qué significa eso? Que medimos la posición social. Y esto sucede aún en las mejores familias, dice el programa, y sucede en las congregaciones. ¿Cuáles son los estigmas sociales? Que un joven, por su condición de pobre, usando ese término, en el área económica, ¿qué le dice la mamá? Cada oveja, si usted es pobre, cásese con una muchacha pobre. ¿Y quién escribió esa historia? Se llaman estigmas sociales. Búsquese una de su misma estirpe. Estigmas sociales. En el Señor no hay diferencia. Y se puede casar un joven pobre con una muchacha de un estatus social sólido y viceversa. Se fueron los amenes. No deben de existir los estigmas sociales. Entonces no me agrada contar esta parte de la historia. A mí me tocó casarme con una mujer que venía de una condición económica en un mundo abismal. Ella iba a su universidad con su propio carro. A mí me tocaba andar a pie. Sus padres eran respetados, mis padres también, pero no en la misma condición económica. Un mundo, ella usaba perfume carísimo y usaba barato. Pero el Señor dijo, aquí no hay estigmas sociales, te casas con este. Le dijo, a ella le ordenó, le dijo, te vas a casar con ese hombre aunque sea pobre, no hay problema. Eres la esposa que tengo para él y cuando el que manda, manda y punto. Se casó conmigo. Se rompieron los estigmas sociales. Pero ¿verdad que existen las congregaciones? Uy, se fueron los amenes, pastor Obando. Entonces dele la gloria al Señor por lo menos. Hombre, cómo nos sorprende el tiempo. Otros jóvenes permanecen, tengo que decir esto y voy a terminar con esto para darle tiempo a los matrimonios también. Mire, fíjese, jóvenes que tenemos que aconsejarlo. Tiene que haber una persona, por ejemplo, un joven o una jovencita puede estar soltero por razones de higiene. Cuesta decir eso, pero lo tenemos que decir. Entonces, una consejería. Y esto nosotros hemos dado este tipo de consejería. Un joven en nuestra congregación, de pronto enamorado, pero no se preocupaba por su parte física. O sea, él despedía mal olor. Y estaba enamorado de una muchacha que trabajaba en una oficina y siempre andaba un perfume, era una fragancia. Y ella sentía atracción a él, pero cuando él se le acercaba, perdía la unción la muchacha. Y tenía razón. Entonces, en esa condición él iba a permanecer soltero para siempre. Entonces, una consejería, tenés que cambiar tu parte estética. Y mire, detrás de aquel hombre descuidado había un hombre tipazo, mis hermanos. Y vino él y se cambió su estilo de su higiene también. Y claro, la muchacha cuando llegó un sábado, lo preparamos ese sábado al muchacho, mire, salón a la barbería, un corte especial. Y es que estaba descuidado el muchacho, pero atrás de ese descuido había. Y cuando la muchacha lo miró desde largo, dijo, recibo en el nombre de Jesús, dijo la muchacha. Aleluya. Y se casó. Bueno, lo que yo voy contando, el pastor da fe. Ahí está el pastor Manuel Bonilla. Somos de la misma historia, estamos contando. Entonces, mire, eso es importante. Vamos, jóvenes. Ustedes, si le piden la dirección al Señor, todo lo que hemos hablado es para ustedes, jóvenes. Es para ustedes. Bien, ahora ya están casados para los matrimonios. Entonces también viene fuerte el tema para los matrimonios. Vamos a ver. Gloria a Dios, hermana. Sí, me gusta esa oración, mi hermana. Siempre que hay alguien, como añoro a mi hermana que se fue con el Señor, ¿cómo se? Uy, la hermana María, esa mujer usada por el Señor cuando uno
está predicando así, con ese sentir que ustedes tienen cuando ella está orando en una oración en el Espíritu. Pero ella está en la presencia del Señor, y aquí quedaron personas en la misma unción, bajo la misma dirección del Espíritu Santo, y lo proclamamos. Mire qué interesante. Vamos con los matrimonios, los minutos que me quedan. Vamos a hablar algo interesante. Vamos, matrimonios. Hemos venido dando consejería. Ahora viene un punto determinante. Somos llamados todos los matrimonios a mantener el romance. Ese es un punto determinante. Resulta que nosotros los cristianos tendemos a espiritualizarlo todo. Y fíjense, hermanos, yo no le cuento historia, sino vivencia. Hemos tenido que dar consejería a matrimonios cristianos que la noche de boda, ese día de luna de miel, ese hombre se quedó orando toda la noche porque pensó que al consumar una relación sexual estaba pecando en contra de Dios, y amaneció orando. Y cuando hizo la consumación de su matrimonio, después se metió en 3 días de ayuno y oración porque sentía que había pecado ante Dios. Mire el concepto que manejamos los cristianos. ¿Sabe qué tan importante es para Dios el romance? Que dedicó un libro completo como manual para los matrimonios. Cantares lo dejó expresamente para un libro completo, pensando en el matrimonio. Y entonces, para Dios tiene importancia. ¿Qué es el romance? El romance es una experiencia que hace que su cónyuge se sienta, mire 3 palabras importantes que vienen de lo alto. El romance es una experiencia que hace que su cónyuge se sienta valorado, amado y deseado. Podríamos dar toda la conferencia en base en estas 3 palabras. Ese es el romance. ¿Y qué problema tenemos con los matrimonios que han perdido el romance? Se olvidaron de esa parte. Y no debe ser así. Hace que su cónyuge se siente valorado, amado y deseado. Entonces le pregunto a los esposos: esposo, ¿usted sigue deseando a su esposa? Esposa, ¿usted sigue deseando a su esposo? De hecho, aquí está nuestro pastor. Cuando nosotros comenzamos el cristianismo hace 30 años atrás, hablar de la sexualidad era considerado un tema tabú. Si uno se paraba en un púlpito, ese hombre es carnal. ¿Qué temas tenemos que hablar? Los que la Biblia habla. Y si la Biblia habla de la sana sexualidad, tenemos que hablar de la sana sexualidad. Entonces estoy diciendo, mantenga vivo el romance en el matrimonio. Cada día. No, hermano, es que eso es para los jóvenes. ¿Quién le contó esa historia? Eso no es así. La Biblia nos habla del romance para hacer sentir a la persona valorada, amada y deseada. Y qué triste es para una esposa que ella puede evaluar que no se siente deseada por su esposo, independientemente de los cambios físicos. Porque aunque usted no lo crea, yo le puedo contar un capítulo de mi vida. Mi vida es toda una aventura. Cuando yo tenía 35 años, no estaba así, gordo, al extremo que hicieron un casting entre cualquier cantidad de jóvenes y me eligieron para rodar una película. Y salí en esa película del señor Mario Fumero, un español. Ahora ya no me contratan ni para extra, ¿va? Le estoy contando ese momento de mi vida. Ahora, ¿qué ha pasado? Por un descuido, ya no somos iguales con mi esposa. Tenemos 51 años. ¿Y qué? Vamos a basar por los cambios físicos. Tenemos que ir cultivando el romance. Mantenga vivo el romance en su matrimonio, independientemente de los cambios físicos. Porque un hombre puede decir: no, hermano, es que mi esposa, y después de los hijos que le ha dado, ¿cómo va a ser igual? No va a ser igual. Ella le dio hijo y hay un impacto físico.
Ese hombre ya no es igual, pero eso no impide, iglesia, en esta noche, para mantener vivo el romance. Así es que en esta noche vamos a renovar esa palabra. Hay que mantener vivo el romance y hacer que nuestro cónyuge se sienta valorado, amado y deseado. 3 palabras determinantes. Esa es nuestra misión en nuestro matrimonio. Y eso será de mucha bendición para nosotros. Podemos decir muchas cosas. Fíjense que tenemos matrimonios donde ambos no se expresan sus deseos. No tienen un código sexual. ¿Sabían que en los matrimonios tenemos códigos sexuales? Debemos tenerlo. Y hay personas que no se comunican, no expresan ese sentir. Quiero contarles algo. No desarrollan ese lenguaje, ese código. Y es determinante para nosotros. Es de mucha importancia para nosotros tener ese código. Por ejemplo, la verdadera satisfacción sexual, tome nota esto, matrimonios, en esta noche. La verdadera satisfacción sexual es el resultado de la armonía que reina en otros sectores del matrimonio. Esa palabra es clave. La vuelvo a leer. La verdadera satisfacción sexual es el resultado de la armonía que reina en otros sectores del matrimonio. Pero ¿qué pasa? Que el hombre que en la noche quiere un contacto sexual con su esposa, pero durante el día la ha tratado como trapo de cocina. ¿Cree que esa mujer está dispuesta? No. A eso me refiero cuando digo códigos que deben de tener los matrimonios. Es el resultado de la armonía que reina en otros sectores del matrimonio. Entonces ambos se sienten deseados. ¿Cómo se han tratado? ¿Qué palabras le ha dicho a su esposa? Pero si en el transcurso del día le ha dado apelativos de su cuerpo, sobrenombres de su cuerpo. Tenés cuerpo de aquello, de lo otro. Ajá. Y en la noche a ese hombre se le revuelven las hormonas. ¿Cree que va a tener una respuesta de su esposa? Claro que no. Y nosotros los cristianos estamos fallando. El libro de Cantares, el manual del matrimonio, él desde temprano le estaba diciendo: oh, eres hermosa, hermana mía. Y ella le dice: y tú eres deseado, esposo mío. Quiero contarle que el libro de Cantares, en su momento, cuando se trabajó en la canonización de la Biblia, entró en los libros antilogómenos, que le llamaron. O sea que estuvo a punto de quedar fuera, porque lo consideraron un libro cargado de energía sexual. Pero de pronto se dieron cuenta que no, que era el plan de Dios, y quedó aquí en la palabra del Señor. Y si usted lo lee, es un libro que inspira una relación sexual en el matrimonio, porque las relaciones sexuales son válidas y son avaladas por Dios dentro del vínculo del matrimonio, y el Señor no las avala fuera del vínculo del matrimonio. Así es que si hay una iglesia, que le dé la gloria y la honra al Señor por ello. Bien, vamos bien con el tiempo. Entonces, eso es importante. Mire, requiere tiempo efectuar los ajustes sexuales después del matrimonio. Fortalecer ese código. ¿Cómo usted se prepara? ¿Cómo se preparan ambos? Puede estar basado en una palabra, en un toque físico, en presentes. Usted está preparando el terreno y van a tener éxito. No importa la edad. Dice el Señor, yo le escuché en una conferencia en vivo al señor Josh McDowell, y es un hombre de 80 años más. Y él dijo: le quiero decir a todos los matrimonios, dijo, que aún no llegan a los 80. Dijo: yo estoy en la cúspide de mi mundo sexual a mis 80 años. ¿Qué le parece? Porque ha cultivado, ha mantenido vivo el romance. Pero es triste de matrimonios jóvenes, matrimonios adultos que ya se desconectaron. Y para su mayor información, la intimidad sexual juega un papel determinante en el matrimonio. Dicta cómo es la intimidad de ese matrimonio, cómo es la solidez de ese matrimonio.
Entonces, mis hermanos, es de suma importancia abordar esta temática a la luz de la palabra. Mire, requiere tiempo, pero hay que hacer esos ajustes sexuales. Desarrollar lo que estoy hablando, ese código. Fíjense que tenemos matrimonios cristianos. Yo le estoy hablando a una iglesia y quiero ser puntual en lo que estoy transmitiendo, que no tienen ese nivel de confianza. O sea, su esposo nunca ha visto. Yo necesito hablar esto. Y si hay niños, preadolescentes, adolescentes, lo siento mucho, pero es mi única oportunidad y el Señor me mueve a decir esto. Tenemos matrimonios que sienten pena mutua verse completamente desnudos. O sea, el esposo no conoce a su esposa desnuda. Esa esposa no conoce a su esposo desnudo. Todavía están bajo tabú, como la Edad Media. Ahora le uso la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia? Génesis capítulo 2, verso 25. Hablando del primer matrimonio. Usted lee esa parte de la Biblia y pasa corriendo, pero hoy le va a hacer un alto. Génesis 2:25 dice: y ambos estaban desnudos. ¿Y qué cree que pasó? Y no se avergonzaban. Eso da a entender la plenitud de una relación sexual, la confianza, la seguridad que tiene este matrimonio. Entonces, vamos fomentando eso. Eso es importante. Hermana, necesito decirle esto. Usted está fomentando, está manteniendo vivo el romance, por ejemplo, al momento de ir a su recámara. ¿Qué tipo de ropa usted usa? Porque estamos hastiados ya de esa historia que se da en el pueblo cristiano, de hombres presentando una queja porque su esposa siempre usa la misma historia. Imagínese usted debe entender que un hombre cada 48 horas científicamente está activado sexualmente. Si está inhibido sexualmente antes de esas 48 horas, después de un contacto sexual, pero luego está activo. Entonces, ¿qué pasa con esa esposa que paría la recámara? Se pone un atuendo que le tapa del dedito gordo de sus pies hasta la mollera de su cabeza. Y si fuera poco, se empavonó de mentolina. El hombre se conquista por lo que ve. La mujer se conquista por lo que escucha. Y el hombre viendo aquella escena, no, hermano, eso no es así. Y si usted lee Cantares y Génesis 2:25 que acabo de citar, está hablando de una plena confianza. Entonces eso influye mucho. Y me refiero a los cristianos que estamos atrapados en esos tabús. No dice eso es mundano lo que está diciendo el hermano. No, yo le estoy hablando, la Biblia me respalda. Entonces, igual el hombre viene de trabajar y va de un solo a la recámara y quiere una relación sexual sin antes, mire, eso es todo la palabra no es la correcta, pero la voy a usar. Previo a una intimidad sexual es un ritual. Tanto el hombre como la mujer. El hombre llega, se da un buen baño, se anda barbado y sabe que a su esposa no le gusta barbado. ¿Qué hace? Se afeita. Mide bien su aliento. Ese es el ritual. Se aplica su perfume. De tal manera que yo le digo a mis hermanos que yo en el diario vivir yo no use perfume. Yo uso el perfume todas las noches. Precisamente no por una intimidad sexual, sino porque estoy cerca de mis seres queridos. Pero hay personas que el perfume lo gastan para otro, pero no para su esposa. ¿Me comprendieron lo que estoy diciendo? Entonces denle la gloria al Señor, por favor. ¿Verdad que sí? Entonces, usted hace todo ese ritual mutuo y ya los dos están entendiendo el código. La esposa dice: ya sé por dónde viene mi esposo hoy.
Entonces ella le fomenta, ¿verdad? Fomentan ambos. Eso es determinante y eso es importante de manera mutua. ¿Qué más podemos decir? Posiblemente no lo llevo ordenado, pero es importante lo que estoy diciendo. Vamos a ver esposas, porque esto se da más está comprobado científicamente que se da más en el lado de la mujer. Y yo le voy a usar la Biblia. Vamos a ver, hermana, lo apunté, tengo apuntado aquí. Dice, vamos a ver, nunca use el castigo sexual como una arma. Vamos a la Biblia. La Biblia ya se adelantó porque ya sabía que esto podía suceder. Dice el concepto, no use el castigo sexual como un arma. O sea, dice, a este hombre le doy el voto de castigo porque se lo doy y sé cómo lo voy a hacer. Entonces usted está quebrantando el principio bíblico y está siguiendo el camino de la mujer de Job. También le voy a citar esa parte, ahorita vamos para ahí. Ese se llama el espíritu de la mujer de Job. Usted lo va a leer de manera clave, pero primero le voy a leer Primera de Corintios 5, Primera de Corintios capítulo 7. Vamos a ver, dejemos que la Biblia lo diga. No le crea al predicador, créale a lo que dice la palabra. Dice la palabra. Vamos a ver si estoy bien ubicado. Primera de Corintios capítulo 7 verso 1 dice. Vamos a ver. Voy a leer el verso 3 dice, el esposo debe tener relaciones sexuales. Vamos a ver cómo dice. El esposo debe tener relaciones sexuales solo con su esposa y la esposa debe tenerlas solo con su esposo. Entonces, si leo desde el verso 1 dice, en la carta que recibí de ustedes me preguntan si bien es que la gente se case. Claro que sí, pero mejor es que cada hombre tenga su propia esposa y que cada mujer tenga. Entonces, alguien me ayuda a leer la parte donde dice, no se nieguen el uno al otro. Vamos a ver, alguien me ayuda con esa parte. Dice, verso 5, dice, bien, dice, por eso, ninguno de los dos debe decirle al otro que no desea tener relaciones sexuales. Sin embargo, puede ser el resultado de un mutuo acuerdo. Pero la versión 1960 dice, no se nieguen el uno al otro. Ese es abrirle la puerta al diablo. Así lo dice la Biblia. A continuación, eso es cuando una esposa o un esposo también usa el castigo sexual como un arma, le está abriendo las puertas. Dice, no se nieguen el uno al otro, a no ser por mutuo consentimiento, para tener una búsqueda del Señor. Y después que hayan cumplido esa búsqueda del Señor, únanse rápidamente, no sea que le abran la puerta al diablo. Entonces, qué triste es cuando en un matrimonio uno de los dos usa esto como un arma de castigo. No es así, porque la Biblia dice, no se nieguen el uno al otro. Esposa, posiblemente ese día usted no está en la disposición, pero cumple su rol como esposa. El esposo en momentos no está en la disposición, pero él va a cumplir su rol como esposa. El verdadero amor no es egoísta. No base su relación solo en base a lo que usted quiere, sino, la Biblia dice, satisfacer el deseo de la otra persona. Y estoy parado en la Biblia. Y cuando le digo, la conducta de la esposa de Job es perversa. ¿Recuerdan que le dijo cuando Job está pasando una prueba, algo difícil? Le dice, maldice a tu Dios y muérete. Pero mire que Job nos da una clave. Dice, le voy a citar la cita en este momento. Dice que Job anhelaba un contacto sexual con su esposa y esta señora le dio el voto de castigo. Job capítulo 19 en el verso 17 dice, fíjense, hermanos, que me atreví a traer esta Biblia con letras pequeñas y les confieso que no leo muy bien ahora con esta Biblia. Vamos a ver. Proverbios, Job capítulo 19, verso 17 dice, ¿alguien lo tiene? Vamos a ver, dice, Job 19, 17 dice, esa es una manera retórica de decir algo por no usar las palabras precisas. Dice Job 19, 17, dice, 1, 2, 3. ¿Quién lo tiene? Dice,
¿Sabe cómo se traduce esa palabra? Dice, el aliento de mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por el amor de mis hijos le rogaba. O sea que Job le decía en el momento de la crisis que él necesitaba intimar con ella, pero ella lo rechazaba. Entonces, mujeres, en esta hora no es la conducta correcta. Hombres, en esta hora no se nieguen el uno al otro, sino cumplir el deber conyugal. Y sé que este es un tema fuerte, sé que es un tema confrontativo, pero vale la pena abordarlo en esta hora. Sé que me quedan 7 minutos y los voy a aprovechar al máximo. Entonces, mis hermanos, este tema es importante. Esto tiene que ver mucho con nosotros los matrimonios. Y nosotros vamos para largo, hermano. Usted que está casado, usted con su esposa se casó para siempre. Entonces fomentemos, hay que mantener vivo el romance para la gloria y la honra del Señor. ¿Y cuántos textos podríamos citar? Vamos a ver. Mire lo que dice Proverbios capítulo 5 versículo 15. Mire qué maravilloso lo que dice la palabra del Señor. Proverbios en su capítulo 5 en el verso 15 nos anima. Y no crea que está hablando de otra cosa que no es de una vida sexual activa, de fomentar, de mantener vivo el romance. Dice Proverbios en su capítulo 5 verso 15. Vamos a ver, que alguien me ayude, porque hoy me vine con mi Biblia de letra pequeña y esa para mí ya tiene que ser historia, esa Biblia, ¿verdad? Entonces dice, el verso 15 dice así: bebe el agua de tu propio pozo, comparte tu amor solo con tu esposa. La Nueva Traducción Viviente. ¿Por qué derramar por las calles el agua de tus manantiales, teniendo sexo con cualquiera? Así dice, estoy leyendo Traducción Viviente. Y sigue diciendo, dice, que tu esposa sea como una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud, como una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre, que siempre seas cautivado por su amor. Y eso le dice al esposo y a la esposa. Y pregunto en esta noche, ¿cuántos se sienten cautivados por su esposa? Mire la palabra que use, que tu esposa te cautive siempre. Esposo, desde el verso 15, ese texto va enlazado con la fidelidad. No se sienta cautivado por otra mujer que no sea su esposa. Dice que tu esposa te mantenga cautivado. Así es que en esta noche decimos en el nombre de Jesús que después de esta conferencia matrimonial salimos cautivados nuevamente por nuestra esposa. Esposas cautivadas por su esposo, porque así lo dice la palabra del Señor, que esa mujer te cautive siempre. Usted no tiene que estar deseando y añorando otra mujer que no sea su esposa. Es la esposa que Dios le ha dado. ¿Saben por qué hay esposas descuidadas? Porque no hay esposos que las cuiden. Mire qué lógica. Pero si hay un esposo, mire, ¿usted cree que esas mujeres de la revista es de gratis que se miren bonitas? ¿Sabe por qué se miran bonitas? Porque hay alguien que les arregló su cabello, les hizo un maquillaje, como decimos en Honduras, las pulió a esa mujer. Y si usted pulia a su esposa, si usted le dice en el presupuesto, le dice, mujer, vamos a ver, voy a aprovechar para decir esto: hombres que sienten celo porque su esposa va al salón de belleza. ¿Y para quién te quiere ver bonita, vole? La quieren ver despeinada, descuidada. Y eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia hablando de la esposa? Manténgase gloriosa como la iglesia de Cristo, hermana. Manténgase gloriosa. Y ese esposo, ¿sabe quién mantiene gloriosa a la iglesia? Nuestro Señor Jesucristo. Así es que, esposo, mantenga gloriosa a su esposa. Manténgala a alto nivel, diríamos. Invierte en ella. Dígale, ahora en mi presupuesto dejo para tu belleza, para que vayas al... Bueno, yo me metí a problemas en esta noche. Venimos a hacer aquí una sola problemática con los esposos. Pero tiene que invertir en su esposa. Porque esas mujeres de las revistas, su piel se mira bonita, porque se aplican buenas cremas. Pero tenemos hombres que no tienen un presupuesto para que esa mujer use buenas cremas, que su pelo se mire bonito, como graciosa gacela, dice la palabra. Y eso tiene que ver con lo que estamos hablando. Termino
diciendo lo siguiente. Mire qué interesante. Las relaciones sexuales pueden perder interés, a veces por un estado de salud. Entonces, si hay matrimonios en esta hora y se dan cuenta que han descuidado esa área de su vida, entonces revise su salud. Puede ser un acto de salud, no precisamente por un descuido. Entonces hay que pulir hay que tratar esa área de nuestra vida. Pueden ser presiones de trabajo también. Cuando un hombre se siente presionado, de pronto descuida esa área de su vida. Por eso el Señor le está dando una palabra para que usted fortalezca cada uno de estos puntos y pueda tener una vida en intimidad gloriosa con nuestra esposa. Esa es la mujer que Dios le ha dado y la tenemos que valorar. En esta noche es mi anhelo que salgamos cada uno de nosotros y que nuestra esposa, como comencé leyendo, que nuestra esposa se sienta valorada, amada y deseada. Que cuando ella pase enfrente de usted, le diga: eres el tesoro que Dios me ha dado. Te amo. Y han pasado los años y te sigo deseando. Y viceversa. Que la esposa le diga: sé que no eres igual físicamente, pero sigues teniendo valor para mí. Te sigo amando. ¿Y sabes qué? Aunque en la calle nadie te mire, pero yo te sigo deseando. Que el Señor le bendiga.